Hoy vamos a empezar a recorrer el camino de los compensadores y los controladores. Primero vamos a entender qué son, básicamente, dispositivos que se colocan en el sistema realimentado para que la respuesta de mi sistema esté acorde a las condiciones de diseño impuestas anteriormente. En el presente video vamos a ver a grandes rasgos cómo trabajan estos compensadores barras controladores, cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre unos y otros, y también veremos cuáles deberían usarse en función de esos requerimientos de diseño. Supongamos tener un sistema como el que me muestra la figura de la izquierda, donde voy a tener un polo en el origen y otro polo en -2. El lugar de raíces de este sistema realimentado, siempre y cuando lo único que pueda variar es justamente la ganancia K de mi sistema, va a ser, lo que se ve en verde, una suerte de cruz que va a pasar exactamente por el centro, por -1, por la mitad, entre 0 y -2. Supongamos también que me piden ajustar el sistema de manera que mis polos de lazo cerrado dominantes estén en -1,53 más J2,33 y -1,53 más J2,33. Estos dos valores, como veremos a continuación, surgen en realidad de las condiciones de diseño. Básicamente me van a decir cuál sería el tiempo de establecimiento o el sobreerror deseado, el error en régimen permanente, etc. Y eso lo voy a terminar condensando en un par de puntos en el gráfico que serían los cuales me cumplirían esas condiciones. Bien, a simple vista se ve que esos dos puntos no pertenecen al lugar de raíces de los K positivos, ni siquiera pertenecen al lugar de raíces de los K negativos. Pero tenemos una forma de verlo esto más allá de hacer el dibujo, que es la condición de argumento. Si yo trazo rectas desde mis polos a, en este caso vamos a tomar uno de los polos complejos conjugados como referencia y mido el ángulo, para que se cumpla la condición de argumento, la suma de esos ángulos debería dar 180 grados. Pero en este caso es evidente que el ángulo va a ser mayor a 180 grados. Es decir, que para que yo pueda tener 180 grados, debería restarle ángulo. Para restar ángulo, tengo que agregar sí o sí ceros. Entonces, fíjense, yo tengo los polos de lazo abierto, básicamente los que me da mi planta, mis polos de lazo cerrados, que son los que cumplirían mi condición de diseño, y esos me van a sumar un determinado ángulo que ya vimos es mayor a 180 grados. Si yo coloco un 0, vamos a poner en -a, no sé cuál es el valor, trazo una recta a ese punto, mido el ángulo y lo que sucedería es que la suma de los ángulos, primero de los polos de lazo abierto y después del 0 del controlador, me daría 180 grados. Y recordemos que esa es la condición para que esos dos puntos elegidos pertenezcan al lugar de raíces de los K mayor a 0. Esto lo podemos ver reflejado en un controlador tan sencillo como el que se ve aquí abajo. Después, más adelante, a lo largo del curso, veremos que no es tan sencillo hacer un controlador con un 0 solo. Hay ciertas condiciones para que ese controlador pueda existir. Pero a grandes rasgos, y para esta pequeña introducción al tema, vamos a suponer que sí. Entonces ahora, si dibujamos el lugar de raíces de los K positivos, veríamos que básicamente lo que está haciendo ese 0 es la cruz, la está inclinando levemente hacia la izquierda, es decir, que de alguna forma la está atrayendo, y eso hace que mis ramas, que siguen siendo 2,
van a pasar por los polos complejos conjugados deseados. Y fíjense qué interesante este concepto de que el cero de alguna manera como que atrae a las ramas. No es una regla escrita, pero es una forma de entender justamente que los ceros van a atraer a los polos. Las ramas no son otra cosa que las posibles posiciones de los polos de lazo cerrado. Entonces, una forma de entender si lo que estoy dibujando está bien o si voy bien encarado en la forma en que yo estoy compensando, controlando mi sistema, es entender hacia dónde se dirigiría esa rama o esas ramas en función de la posición de mi singularidad, en este caso el cero. Y bueno, les queda claro ahora que colocar un cero hace que las ramas sean atraídas por él. Por eso queda de esta manera determinado el sistema, ahora sí controlado. Vamos ahora con este otro ejemplo. Tengo mis mismos polos, uno en el origen, otro en -2. Obviamente el lugar de raíces va a ser exactamente el mismo. Ahora la condición impuesta es que el sistema oscile. Para que oscile, mis polos de lazo cerrado tendrían que estar sobre el eje imaginario. Fíjense que puse más jx menos jx, es decir, no importa cuál es el valor que va a tomar x. Lo que sí importa es que no tenga parte real, que sea el eje imaginario. Entonces, lo que voy a tener que hacer es lograr que mi curva o mis ramas atraviesen el eje imaginario. A simple vista, habiéndolo graficado, ya nos damos cuenta que eso no sucede. Pero siempre recuerden que no es necesario dibujar el lugar de raíces para darme cuenta de eso. Con la condición de argumento, yo ya lo puedo determinar. Entonces, como hago siempre, trazo rectas al punto deseado, mido los ángulos, lo sumo y tengo que ver si me da 180 grados. Fíjense que en este caso da menos de 180 grados. No hace falta hacer demasiada cuenta, vemos que un ángulo es de 90 grados y el otro es menor a 90 grados. Entonces, sí o sí, ¿qué necesitaría para que pueda tener 180 grados en ese punto? Tendría que agregarle un ángulo. Entonces, la forma que tengo yo de sumar ángulo a mi condición de argumento es colocando un polo. Fíjense, voy a agregar un polo, en este caso en un punto cualquiera, vamos a llamarlo B. Ahora la sumatoria de los ángulos de los polos de lazo abierto más la sumatoria del ángulo que conforma el polo del controlador al punto debería ser 180 grados. De esa manera va a pertenecer esos puntos al lugar de raíces de los K mayor a 0 y cumplirían esa condición de oscilación que se me ha pedido. El gráfico que va a representar en definitiva esta compensación, este control, va a estar dado por K sobre S más B, que va a ser B básicamente la posición del polo, en este caso de lazo abierto. Si yo dibujo el lugar de raíces, fíjense qué interesante. El haber agregado un polo hace que yo agregue una rama. Entonces, en este caso, sí van a pasar esos polos de lazo cerrado por los puntos requeridos, pero ojo que voy a tener un tercer polo. Y no hay que minimizar el efecto de ese tercer polo. Recuerden que para poder minimizar el efecto de ese tercer polo, mis polos complejos conjugados deberían ser dominantes. Es decir, que la distancia del tercer polo debería estar 6 veces alejada de la distancia de los primeros. En este caso es evidente que va a ser así porque están sobre el eje imaginario. Pero ojo que podría darse el caso donde esto no sea así y ya vamos a profundizar en el tema.
Y siguiendo un poco con esta lógica que habíamos visto anteriormente con el cero, donde el cero de alguna manera atraía a las ramas, vemos que acá el polo, el efecto es como que repele a las ramas. Si nosotros lo viésemos como si fuesen magnetos, y fíjense, los polos del mismo tipo se repelen. Entonces, esto es un poco, o esta es un poco la idea detrás de colocar un polo en un sistema. Lo que va a hacer automáticamente es empujar el lugar de raíces, alejar el lugar de raíces desde donde está ese polo hacia la derecha. Este es un poco el concepto teórico tanto de los controladores de los ceros que me permiten ajustar las ramas hacia la izquierda, como la de los polos que me inclinarían el sistema para la derecha. Básicamente hay 4 posibles casos donde vamos a requerir el uso de algún tipo de compensador o controlador. El primero de esos casos es que el sistema sea estable, que mi respuesta permanente sea satisfactoria, pero necesite ajustar algo para que mi respuesta transitoria esté acorde a las condiciones de diseño. En ese caso, siempre voy a utilizar o un compensador de adelanto de fase o un controlador proporcional derivativo, más conocido como PD o P más D. P de proporcional, D de derivativo. El segundo caso sería que el sistema también sea estable. Ahora mi respuesta permanente no está bien, pero mi respuesta transitoria sí lo está. Entonces, en ese caso, lo que tengo que utilizar es un compensador de atraso de fase o un controlador proporcional integrador, un P más I o un PI. Supongamos el caso de que está todo mal, ¿sí? El sistema es estable, lo cual es genial, pero la respuesta permanente y la respuesta transitoria fallan, o por lo menos no están acorde a las condiciones de diseño. Si pensamos un poco, veremos que en el primer caso usamos un P más D, en el segundo caso usamos un P más I, o sea, o un adelanto de fase y un atraso de fase. Sería lógico en este caso que use una combinación de los dos, un compensador de adelanto-atraso de fase o un controlador proporcional integrador derivativo, PID. Básicamente, esas son las 3 opciones en el caso de que el sistema sea estable. Ahora, ¿qué pasa si el sistema es inestable? Bueno, no es tan difícil. Lo primero que tengo que hacer es estabilizarlo. Y para estabilizarlo, tengo que sí o sí llevar mis ramas, que evidentemente van a estar en el semiplano derecho, porque eso es lo que hace un sistema inestable, las tengo que llevar hacia la izquierda. ¿Se acuerdan del imán que yo les comentaba? Bueno, esa es básicamente la idea. Si yo puedo agregar ceros en el semiplano izquierdo, en algunos casos puedo hacer que mi sistema, mis ramas, se inclinen en algún momento para un determinado valor de la ganancia, eso es importante recalcarlo, y hacer que el sistema dentro de ese rango sea estable. Una vez que logré eso, lo que tengo que hacer es controlar o compensar para terminar de cumplir la condición de diseño. Básicamente estas son las 4 posibles opciones en las que yo podría incurrir a la hora de pensar en utilizar algún tipo de compensador o controlador. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los compensadores y los controladores? Porque por lo general se habla de uno y del otro como si fuesen lo mismo, pero realmente no lo son. Vamos a ver algunos puntos muy significativos que hablan de esas diferencias. A grandes rasgos, y antes de empezar, lo que puedo decirles es que compensar implica modificar. Controlar implica corregir.
que a la larga también es modificar algo, pero no necesariamente de base, porque vos corregís cuando algo está mal. Entonces, el controlador, a diferencia del compensador, reacciona ante el error. Fíjense lo siguiente. Los compensadores están compuestos por red, RC y amplificadores operacionales, que van a ser la ganancia de mi sistema. En el caso de los controladores, básicamente el más conocido es el PID, que después iremos o no anulando las partes para transformarlo en PI, PD o que trabaje como un proporcional integrador derivativo, donde básicamente es un micro, es un equipo que nosotros vamos a colocar antes de mi planta. Entonces, la primera gran diferencia es esa. El compensador está compuesto por una red RC y mis controladores no. Por tal motivo, las variables que yo puedo modificar en un compensador son justamente los valores que tomen las resistencias y los capacitores. En el caso de los controladores, hay tres variables con las que yo voy a jugar de manera de ajustar el mismo a la forma en que yo necesito para que mi salida sea la adecuada. Uno de esos factores, una de esas variables va a ser Kp, otra variable será tau i y la otra variable será tau d. Más adelante veremos con mucho grado de detalle cómo es que vamos a ir modificando unas y otras, pero ahí ya tenemos una diferencia también bien marcada. La otra que es muy importante es la configuración. En el caso de los compensadores, fíjense que está en verde, el compensador se puede agregar tanto en la cadena directa como en la cadena de realimentación. Eso me da cierta flexibilidad a mí. Acuérdense que yo lo que estoy haciendo es modificando, lisa y llanamente modificando. Lo que tengo lo modifico para generar otra cosa. Y esa modificación en un principio sería fija. Ahora, con los controladores no pasa eso. Los controladores sí o sí tienen que estar en serie, tienen que tener una configuración serie, es decir, dentro de la cadena directa. Esto es porque los controladores lo que hacen es censar la señal de error, ¿sí? La diferencia entre la entrada y la salida. Esas diferencias obviamente tienen que tener mismas unidades y demás, o sea, hay un valor ahí que yo estoy midiendo y en función de esa medida después ajusto. Entonces, sí o sí, siempre el controlador va a estar antes de la planta. Otra cosa que es importante remarcar es la limitación. Ya veremos también en detalle de dónde surge, pero solo para que tengan en cuenta, los compensadores tienen una limitación para el caso de una red de adelanto de 65 grados. ¿Se acuerdan que cuando vimos hace un par de diapositivas atrás ese cero que colocábamos para restarle ángulo al total que superaba los 180? Bueno, básicamente, si pongo un compensador, la limitación que tendré es que ese ángulo para la cadena directa, ¿sí? Para lo que es la configuración en serie, después veremos que para la configuración paralelo es otra historia, pero para la configuración en serie, que es la más utilizada, esa limitación será de 65 grados, cuando en los controladores llega a los 90. Y por último, pero no menos importante, es el costo. Los compensadores tienen un costo muy bajo. Yo, como les decía, comprando unas resistencias, unos capacitores y un operacional, puedo lograr compensar mi planta. En el caso del controlador, ahí voy a tener que incurrir en un gasto mayor porque lo que tengo que comprar es un equipo que hace justamente un sensado
para luego modificar la señal de entrada a la planta. Así que también a tener en cuenta las diferencias entre unos y otros.